Muy buenas tardes, soy Ivonne Salinas, su anfitriona, y estamos como siempre con nuestro maestro, Nivaldo Carvajal. Hola Nivaldo. En este canal de Sabiduría de Dios, Teosofía Analítica Descriptiva. Hoy quiere ver otro tema interesante, como siempre. El tema de hoy es el camino del árbol de la vida, que es el pacto eterno. Interesante. Como el pacto eterno tiene que ver con el pacto del arcoíris de Génesis 9, que Dios puso como señal. Dice, mi arco he puesto en las nubes. Si Él pone el arcoíris en las nubes, y las nubes son testigos de ese pacto. Una nube de testigos. Claro, la nube de testigos. Para ello, esa doctrina es de literatura. Si es una doctrina, lo tenía que enseñar el rey David. Pero como el rey David fue sacado de los profetas porque le retiró el Espíritu Santo, significa la caída del hombre. Entonces, como eso estaba escrito en Génesis, que fue expulsado del paraíso, sacado de los profetas, le retiró el Espíritu Santo, le llamaron pecado original. ¿Fija? Sí. Dios no le llama así. El ser humano es muy creativo. El pecado original no existe. Porque se confunden en ideas, en conceptos. Quedó pendiente el camino del árbol de la vida, el pacto eterno. ¿Mm? ¿Puedo leer acá? Hasta que terminara el diluvio. Porque, ¿qué dices tú? Génesis 9, capítulo 9, versículo 13. ¿De qué? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese es Génesis. Ese es Es el pacto Génesis, eterno. el pacto eterno. Claro, tiene que ver con el arco iris. Aquí hablaba ya del pacto. Dios dice mi arco. Sí, mi arco. El arco es el arco iris. Sí, ¿Ah? Tiene 7 colores. sí. Como los 7 colores del arco iris, no se sabía que era en literatura una por cada color. No. No. La literatura de los símbolos, de las parábolas, Sí. de los misterios, de las señales proféticas, de las leyes sagradas, de los consejos de sabiduría, de las profecías. Sí. Cada una tiene un color. Por ser divina, tiene el color murex, morado, que usaban los emperadores. El índigo, que es el azul violazo. El azul tirado violeta. Sí. Tiene mezcla del azul con el violeta y es azul violáceo, el índigo. El de las parábolas. Y el azul, azul celeste es de los misterios. De los misterios. El verde claro es de las señales proféticas. El amarillo es de
la literatura de legislativa, las leyes sagradas. El naranja es de los consejos de sabiduría Sí, y el rojo es de las profecías. Y las profecías con promesa son escritura. Que se llama palabra de presciencia, anticipado conocimiento de Dios. A veces se llama profecía y también el pensamiento de Dios. Por lo tanto, se confundieron con el pecado de David y como sale en el Génesis, pensaron que David era el primer hombre. No, el primer profeta de la tribu de Judá, porque antes estaba Saúl. ¿Mm? Y ahí tenemos a Samuel que está levantando a, a David por rey a espalda de Saúl, donde Samuel en esa profecía que Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, es justamente el comienzo del reino, cuando Samuel, que es alegría de su madre porque su madre era estéril, y tuvo un hijo, al cual dijo que lo había pedido a Dios y le puso Samuel, pedido a Dios. Y le dio a Samuel. Samuel unge a Saúl por rey y pasaron muchos años, Saúl desobedece y manda a Samuel que vaya a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos por rey, primera de Samuel 16, y unge a David por rey. Y el Espíritu Santo viene sobre David, pero cuando ungió a Saúl, no vino el Espíritu Santo sobre Saúl. ¿Mm? Fue ungido con una redoma. sí, David fue ungido con un con un cuerno cuerno. de la santa unción. Y el Espíritu Santo vino sobre David. Como la profecía lo dice, hombre rojo, Adán. El ángel le dice, tú no me edificarás casa derramado mucha sangre. El hombre rojo. El otro hombre rojo es Jesús, que está sangrando por David. Por haber matado a Uría el Eteo y haber codiciado a la mujer su prójimo. Por esa causa fue echado. ¿Cuál es el origen del pecado? Porque hablan del pecado, pero como que fuera para toda la humanidad. No, Eso no es así. no es para toda la Ahora, humanidad. una pregunta. Si David era profeta y le fue retirado el espíritu, y él tenía el pacto del arco iris, él en ese tiempo tendría que haberlo enseñado. No, no No, alcanzó. Dice que son misericordia firme a David, sí, ¿ya? Pero David pidió un hijo sí, que fuera más sabio que Salomón, sí, pero en lo de Dios, ¿cierto? cierto, en Ya. lo de Dios. Luego él pide un hijo, Jesús le levanta a Juan el Amado, al último profeta, el que escribe el Apocalipsis, San Marcos, San Juan, Sí, profeta. El único profeta del nuevo pacto que lo da por hijo a David, porque David en su lecho de muerte pidió un hijo, sí, un sucesor o profeta, dado que él había sido echado de los profetas. La caída de David, por haber transgredido la ley, no codiciarás y no matarás. Codició a la mujer de Uría el Eteo y a él lo mandó matar con Joab.
Y ahí fue echado de los profetas, le retiró el Espíritu Santo, le pidió la renuncia al ministro del ministerio profético, le retiró el Espíritu Santo con el cual se profetizaba. Y ahí cayó en desgracia al pueblo. 1000 años antes de Cristo. Entonces tuvo que venir Jesús, nacer acá, de María, para redimir a David con su sangre y a sus hijos con los palos y azotes, y a nadie más. Y había venido a enseñarle a las 10 tribus restantes, a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que a la iglesia que estaban en Asia. Sí, eso dijo, que venían los En 7 israelitas. ciudades estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eso lo sabía Gabriel, porque le dijo al amado que escribieran un libro, lo que ve y enviaron a las 7 iglesias que están en Asia, ¿ah? En las 7 ciudades. Y ese se ve en Apocalipsis, 1000 años después de que David hubiera cometido esa falta. Entonces, como Samuel es el que levantó a los reyes, dijo, me arrepiento de haberlos hecho. Y esto sale en Génesis 6:6. Y lo mandó para la Babilonia. Lo que hay que darse cuenta, no se dan cuenta, que el profeta tiene mucho poder. Porque ese poder se lo otorga Dios. Y no saben usar ese poder los profetas. Sino que profetizan solamente, pero tienen un poder muy grande. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en ellos. Sí, Puede hacer señales proféticas. Jesús lo usó muy bien cuando hizo las 7 señales proféticas. claro. Lo Entonces, que, no cualquier profeta, tiene que no, ser ungido. como lo que hacía Elías, lo que hacía Jesús. Después del Apocalipsis no existen profetas, son pseudo profetas. No hay más. ¿Por qué? Porque el último profeta levantado por Dios fue Juan el Amado, que Juan el escribió el Amado. Apocalipsis en la isla de Patmos. Ese fue el último profeta, no hay más. No que después haya levantado José Smith, Mahoma. No, dice que esos dos espíritus iban a hacer un enfrentamiento entre los dos pueblos, entre los árabes y los americanos. Quieren poner en peligro a la humanidad. ¿Fija? Sí, Y son pseudo, porque los profetas de Dios hablan a miles de años, ¿ya? A cientos de años, porque la profecía a largo plazo, la predicción a mediano plazo y el anuncio a corto plazo, sí, como eventos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y como digo, cuando habla futuro, a largo plazo es a miles de años. No es así como nosotros podemos creer que a corto plazo. Y de eso habla el Génesis y de eso habla Isaías. La misericordia firme a David acerca del pacto eterno o el pacto del arco iris.